Buenas noches con todos los presentes. En esta ocasión nos ha tocado exponer sobre la estadística descriptiva para la psicología, el trabajo final. Integrantes del grupo: Yamila Licona, Ruth Charca, Heidi Espinosa, Dayana González, Danushka Mamani y mi persona, Díaz Alas Alexa. Bueno, el título de la investigación es el impacto que creó la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú de la carrera de psicología durante el año 2020. El planteamiento del problema es que la salud mental es fundamental en el desarrollo de los estudiantes, pues les permite desarrollar la capacidad de recuperación para hacer frente a lo que sea que se les prepare la vida y convertirse en adultos sanos. Por ende, el presente trabajo tiene como finalidad determinar el impacto que creó la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú durante el 2020. Los objetivos. El objetivo general es el determinar fue el impacto que creó la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú de la carrera de psicología durante el año 2020. Como objetivos específicos tenemos el analizar el nivel de estrés de los estudiantes de la Universidad de la UTP en la pandemia del COVID-19 durante el año 2020. También el identificar el porcentaje de los estudiantes de la UTP que manifestaron algún tipo de problema con respecto a la salud mental durante la pandemia del COVID-19. También el determinar cómo repercute la preocupación del COVID-19 en la salud mental de los estudiantes de la UTP. Determinar cómo la frecuencia de los estudiantes de la UTP sienten inquietudes con respecto a las clases virtuales asociadas por el COVID-19 durante el año 2020. Como el procesamiento de la información, tenemos la variable cualitativa nominal, que en este caso es el sexo. Como se ve en la pantalla, tenemos la tabla de distribución de frecuencias y el gráfico de esta variable. En las interpretaciones, tenemos la frecuencia absoluta 1, que es el 64 de estudiantes universitarios encuestados corresponden al sexo femenino. En la frecuencia relativa 2, el 0.563 de estudiantes universitarios encuestados son de sexo masculino. Y la frecuencia absoluta 2, tenemos que 36 estudiantes universitarios encuestados corresponden al sexo masculino. En la medida de tendencia central tenemos a la moda, que el sexo que más se repite de los 100 estudiantes universitarios encuestados de psicología de la UTP es del sexo femenino, que son con 64 estudiantes. A continuación sigue mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, em, aquí vemos la variable cuantitativa discreta, en cual la variable es la edad. Aquí vemos la tabla de medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, la medida de forma y continuando con la interpretación, es que la frecuencia absoluta fue de 52 estudiantes universitarios, tiene un rango de edad de 22 a 24 años. La frecuencia relativa, la proporción fue de 0.120 de los estudiantes universitarios encuestados tienen entre 18 a 20 años. La frecuencia porcentual fue del 9.00% de estudiantes universitarios encuestados tienen alrededor de 22 a 24 años. Siguiente, el H3 fue de 0.910 de los estudiantes universitarios encuestados tienen alrededor de 22 a 24 años. Su percentil es del 39% de estudiantes universitarios encuestados tienen entre 20 a 22 años de edad. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos los resultados de la variable cualitativa ordinal, el gráfico, la variable con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente, la tabla de distribución de frecuencias y continuando con las interpretaciones, la frecuencia porcentual, uno fue del 4% del total de estudiantes encuestados, presentan un nivel de nunca respecto a sentirse afectados por algo ocurrido inesperadamente.
En la frecuencia relativa 4 fue de un 0.160 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel a menudo respecto a sentirse afectados por algo ocurrido inesperadamente. En la frecuencia absoluta 3 fue de 47 estudiantes universitarios encuestados que mantienen un nivel de vez en cuando respecto a sentirse afectados por algo ocurrido inesperadamente. Por último, la frecuencia porcentual fue de 28% total de estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel casi nunca respecto a sentirse afectados por algo ocurrido inesperadamente. En cuanto a la medida de tendencia central, el MODA es el nivel de relación a sentirse afectado por algo ocurrido inesperadamente más frecuente en los 100 estudiantes universitarios de la psicología de la UTP. Es el nivel de vez en cuando con 47 personas. Siguiente, por favor. Bien, ahora continuamos con la variable cualitativa ordinal, que es con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes en su vida. Aquí pueden observar el gráfico de barras, la tabla de distribución de frecuencias y las interpretaciones, que es la frecuencia porcentual 1 fue del 5% del total de estudiantes encuestados, presentan un nivel de nunca respecto a la incapacidad para controlar las cosas más importantes de la vida. Frecuencia relativa 4 fue de 0.210 de los 100 encuestados universitarios, presentan a menudo respecto a la incapacidad para controlar las cosas importantes de la vida. La frecuencia absoluta fue de 44 estudiantes universitarios encuestados mantienen de vez en cuando respecto a la incapacidad para controlar las cosas importantes de la vida. Por último, la frecuencia porcentual 2 fue de 22% del total de estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel de casi nunca respecto a la incapacidad para controlar las cosas importantes de la vida. Ahora la medida de tendencia central en su moda es el nivel de sentir incapacidad para controlar las cosas importantes de la vida, más frecuente de 100 estudiantes universitarios de la psicología de la UTP es el nivel de vez en cuando con 44 personas. Ahora le doy el paso a mi compañera. Ahora lo que encontramos en la variable cualitativa ordinal con la pregunta ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado? Podemos observar lo que es la tabla de distribución de frecuencia y lo que es la barra donde se encuentra muy a menudo de vez en cuando, casi nunca y nunca. Ahora pasando a las interpretaciones, lo que es la frecuencia porcentual, el 6% del total de estudiantes encuestados presenta un nivel de nunca respecto a sentir nerviosismo o estrés. En la frecuencia relativa 4, el 0.340 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presentan de a menudo respecto a sentir nerviosismo o estrés. En la frecuencia absoluta, el 38 estudiantes universitarios encuestados mantienen un de vez en cuando respecto a sentir nerviosismo o estrés. En la frecuencia porcentual 2, un 13% del total de estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel de casi nunca respecto a sentir nerviosismo o estrés. Pasando a la medida de tendencia central, lo que es la moda, el nivel de sentir nerviosismo o estrés más frecuente en los 100 estudiantes universitarios de psicología de la UTP es el nivel de vez en cuando con 38 personas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vemos lo que es la variable cualitativa ordinal con la pregunta ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales? Podemos observar también lo que es la tabla de distribución de frecuencia, lo que son las interpretaciones. La frecuencia porcentual, encontramos el 3% del total de estudiantes encuestados presentan un nivel de nunca en relación a tener seguridad sobre la capacidad para manejar los problemas personales. En la frecuencia relativa 4, el 0.360 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel a menudo en relación a tener seguridad sobre la capacidad para manejar los problemas personales. En la frecuencia absoluta 3, el 37
37 estudiantes universitarios encuestados mantienen un nivel de vez en cuando en relación a tener seguridad sobre la capacidad para manejar los problemas personales. Y la frecuencia porcentual 2, el 20% de los estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel de casi nunca en relación a tener seguridad sobre la capacidad para manejar los problemas personales. Pasamos a lo que son las medidas tendencia central, lo que es la moda. El nivel de relación a tener seguridad sobre la capacidad para manejar los problemas más frecuentes de los 100 estudiantes universitarios de psicología de UTP es el nivel de vez en cuando con 37 personas. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, acá tenemos la variable cualitativa ordinal con la pregunta con qué frecuencia he sentido que las cosas le van bien. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de distribución, como también observamos nuestro gráfico. Y en las interpretaciones podemos decir que nuestra frecuencia porcentual, el 1% del total de estudiantes encuestados, presentan un nivel de nunca respecto a sentir que las cosas le van bien. En nuestra frecuencia relativa 4, el 0.340 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presentan de menudo respecto a sentir que las cosas le van bien. Y en la frecuencia absoluta, 38 estudiantes universitarios encuestados mantienen un de vez en cuando respecto a sentirse que las cosas le van bien. En la frecuencia porcentual 2, el 16% del total de estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel de casi nunca respecto a sentirse que las cosas van bien. Tenemos también nuestras medidas de tendencia central en la moda, el nivel de sentir que las cosas le van bien más frecuente en los 100 estudiantes universitarios de psicología de la UTP es el nivel de vez en cuando, aunque está representado con 38 personas. En nuestra siguiente diapositiva tenemos variable cualitativa ordinal con la pregunta con qué frecuencia he sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer. Tenemos también nuestra tabla de distribución, como también nuestro gráfico, y en nuestras interpretaciones en la frecuencia porcentual 1, el 5% del total de los estudiantes encuestados presentan un nivel de nunca respecto a no poder afrontar todas las cosas que tenían que hacer. En nuestra frecuencia relativa 4, el 0,390 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presentan a menudo respecto a no poder afrontar las cosas que tenían que hacer. En la frecuencia absoluta 3, 22 estudiantes universitarios encuestados mantienen un de vez en cuando respecto a no poder afrontar las cosas que tenían que hacer. En nuestra frecuencia porcentual 2, el 7% del total de estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel de casi nunca respecto a no poder afrontar todas las cosas que tenían que hacer. También tenemos nuestra medida de tendencia central, que es la moda, el nivel de no poder afrontar todas las cosas que tenían que hacer más frecuente de los 100 estudiantes universitarios de psicología de la UTP, es el nivel de vez en cuando, que está representado con 39 personas. Le paso a mi siguiente compañera. Bueno, la pregunta que me tocó exponer es la 9, que es con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida. De las, de las muestras tomadas en la encuesta se pudo elaborar la siguiente tabla de distribución de frecuencia con su gráfico correspondiente. En las interpretaciones, la frecuencia porcentual es el 5% del total de los estudiantes encuestados presentan un nivel nunca respecto a poder controlar las dificultades de la vida. En la frecuencia relativa 4, el 0,350 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presentan de a menudo respecto a poder controlar las dificultades de la vida. En cuanto a la frecuencia absoluta 3, el 40 estudiantes universitarios encuestados mantienen de vez en cuando respecto a poder controlar las dificultades de la vida. En cuanto a la frecuencia porcentual 2, el 15% del total de estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel de casi nunca respecto a poder controlar las dificultades de la vida.
En la medida de tendencia central, que es la moda, el nivel de poder controlar las dificultades de la vida con más frecuente en 100 estudiantes universitarios de psicología de la UTP, en el nivel de vez en cuando con 40 personas. En la siguiente pregunta, que es ¿con qué frecuencia ha sentido que tenía todo bajo control? Eh, Aquí también este es en la siguiente tabla de distribución de frecuencia con su gráfico correspondiente. La interpretación en la frecuencia porcentual, el 1% del total de estudiantes encuestados presentan un nivel de nunca respecto a sentir todo bajo control. En la frecuencia relativa 4, el 0.340 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presentan de a menudo respecto a sentir todo bajo control. En la frecuencia absoluta 3, el 45 estudiantes universitarios encuestados mantienen uno de vez en cuando respecto a sentir todo bajo control. En la frecuencia porcentual 2, el 17% del total de estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel de casi nunca respecto a sentir todo bajo control. En la medida de tendencia central, que es la moda, el nivel de sentir todo bajo control más frecuente en los 100 estudiantes universitarios de psicología de la UTP es el nivel de vez en cuando con 45 personas. En cuanto a la pregunta 11, que es ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control? De la muestra también tomada de la encuesta se pudo elaborar la siguiente tabla de distribución de frecuencia con su gráfico correspondiente, donde en la frecuencia porcentual 1, el 5% del total de estudiantes encuestados presentan un nivel de nunca respecto a estar enfadados por las cosas que han ocurrido estaban fuera de su control. En la frecuencia relativa 4, el 0.360 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presentan de a menudo respecto a estar enfadados por las cosas que han ocurrido estaban fuera de su control. En la frecuencia absoluta 3, el 36 estudiantes universitarios encuestados mantienen uno de vez en cuando respecto a estar enfadados por las cosas que han ocurrido estaban fuera de su control. En cuanto a la frecuencia porcentual 2, el 21% del total de estudiantes universitarios encuestados presentan un nivel de casi nunca respecto a estar enfadados por las cosas que han ocurrido, estaban fuera de su control. En cuanto a la medida de tendencia central a la moda, el nivel de sentir todo bajo control más frecuente en los 100 estudiantes universitarios de la psicología de la UTP es de... ¿Qué pasa? En cuanto a la medida de tendencia central, que es la moda, el nivel de sentir de todo bajo control más frecuente en los 100 estudiantes universitarios de psicología de la UTP es el nivel a menudo con 36 personas. Ahora le cedo a mi compañera la palabra. Bueno, con respecto a la variable cualitativa ordinal, que pregunta con qué frecuencia se acumula tanto que no se pueden superar. Ahí presentamos nuestra tabla de gráfico y las interpretaciones serían en frecuencia porcentual 1, el 3% del total de los estudiantes encuestados presenta un nivel de nunca respecto a sentir que las dificultades se acumulan tanto que no se pueden superar. En la encuesta relativa 4, el 0.280 de los 100 estudiantes universitarios encuestados presenta a menudo respecto a sentir que las dificultades se acumulan que no se pueden superar. En la frecuencia absoluta 3, el 38 estudiantes universitarios encuestados mantienen un de vez en cuando respecto a sentir que las dificultades se acumulan tanto que no se pueden superar. Y en la frecuencia porcentual 2, el 25% del total de estudiantes universitarios encuestados presentan el nivel de casi nunca respecto a sentir que las dificultades se acumulan que no se pueden. La tendencia central es la moda.
que es de vez en cuando. Por otro lado, tenemos las conclusiones y las recomendaciones, donde en este caso tenemos o podemos afirmar que según los datos procesados en el impacto de la salud mental que creó la pandemia en los estudiantes de la carrera de psicología en la Universidad Tecnológica del Perú, sede Arequipa, en el año 2020, basándose en categorías y en puntuaciones obtenidas según las preguntas respondidas del cuestionario. Por otro lado, los datos obtenidos basados en los intervalos de la puntuación, siendo las mujeres con mayor problema en la salud mental académico ante los hombres. La primera recomendación sería analizar el nivel de estrés de los estudiantes de la UTP durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020 del aprendizaje en línea con respecto a la comunicación, ya que sea fluida. La segunda recomendación sería determinar con qué frecuencia los estudiantes de la UTP sienten inquietudes con respecto a las clases virtuales asociadas por el COVID-19 durante el año 2020. Y como tercera recomendación, tenemos que la universidad puede identificar qué porcentaje de los estudiantes de la UTP manifestaron algún tipo de problema con respecto a la salud mental durante la pandemia del COVID-19 durante el año 2020. Gracias.